Las llamas que están viendo no provienen del frente de Ucrania. Esto es Chechenia, la fortaleza de hierro de Vladimir Putin en la región del Cáucaso. Y el edificio en llamas no es un almacén cualquiera, es la sede del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, también conocido como FSB. A las 4:30 de la madrugada de la mañana del 2 de diciembre, unos drones provocaron un gran incendio en la base del FSB en el distrito de Akkoy-Martan, en Chechenia, al impactar directamente en puntos estratégicos del edificio. Las imágenes muestran claramente cómo el techo se derrumba y la estructura del edificio queda envuelta en llamas. Este edificio solía ser el centro de mando desde donde Kadyrov vigilaba a sus oponentes y dirigía operaciones. Ahora, no es más que una ruina carbonizada. Todos los vuelos a Vladikavkaz, Grozny y Magas han sido suspendidos, y los aeropuertos han tenido que cerrar. La destrucción no se limitó al FSB. Apenas unos días antes, el cuartel del regimiento Akhmat, conocido como el ejército privado de Kadyrov y parte de la Guardia Nacional rusa en Gudermes, también fue atacado. La táctica empleada aquí buscaba crear un efecto de conmoción similar a un ataque en enjambre. Atacar simultáneamente a las fuerzas de inteligencia y a las fuerzas especiales paralizó los mecanismos de defensa de Kadyrov. Sin embargo, las llamas que ven en estos videos no son solo las de un edificio ardiendo. Estas llamas representan el colapso de la estrategia defensiva de Moscú. Porque este ataque trae consigo una verdad terrible, una confesión que cambia las reglas de la guerra tal como las conocemos y pone nerviosos a los generales de Putin. Estos drones no vinieron de Ucrania ni de Occidente. Entonces, ¿cómo pudo ocurrir esto en el territorio de una potencia nuclear protegida por el sistema S-400? La respuesta se encuentra en la confesión de un general ruso. La declaración del teniente general de la Fuerza Aérea Rusa, Sergei Lipovoi, en news.ru expuso la arquitectura técnica de este desastre. Presten mucha atención a esta confesión. Estas palabras, provenientes de un general, son en sí mismas una admisión de fracaso. El problema es que nuestros sistemas de defensa aérea suelen estar orientados hacia el oeste, pero en este caso, los drones llegaron desde el este, y este fue el factor sorpresa en el que se apoyaron las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Y qué significa esto? Que toda la red de radares, todo el escudo antimisiles de Rusia, está concentrado en la frontera con Ucrania y los países de la OTAN. La doctrina rusa se basaba en la suposición de que la amenaza solo vendría del frente de batalla. Esta fue una arrogancia fatal. La inteligencia ucraniana, o elementos que colaboran con ella, identificaron este punto ciego. El general Lipovoi incluso detalló la ruta de los drones, insinuando que estos vehículos llegaron a través de Kazajistán o del mar Caspio. Tanto Chechenia como Dagestán están cerca de Kazajistán. Es posible que los drones fueran lanzados desde los vehículos que los transportaban. El análisis técnico nos sugiere que los drones utilizados probablemente eran sistemas autónomos de largo alcance o UAV. Estos vehículos evitaron ser detectados por los radares rusos volando por debajo del horizonte del radar, ocultándose tras valles y montañas, usando una técnica conocida como enmascaramiento del terreno. O peor aún, llegaron desde una ruta donde Rusia no tiene cobertura de radar, deslizándose desde una zona geográfica que consideraban amiga. Cuando observamos la situación actual de Rusia desde una perspectiva estratégica, lo que vemos es un jaque mate estratégico. Todos sabemos que Rusia tiene dificultades para proteger sus miles de kilómetros de frontera con Ucrania. Ahora, deben añadir a la ecuación la enorme frontera de 7.644 kilómetros con Kazajistán y las costas del mar Caspio. Esto es físicamente imposible. Moscú no tiene suficientes sistemas de radar o baterías antiaéreas para cubrir un área tan vasta. Mover sistemas para proteger el palacio de Kadyrov o el edificio del FSB significaría dejar desprotegidos activos importantes en el frente del Donbass, el puente de Crimea o los alrededores de Moscú. Es el dilema de la cobija corta. Si te tapas la cabeza se te destapan los pies. Ucrania ha comenzado a enfriarle los pies a Rusia. No es casualidad que los generales rusos insistan en criticar a Kazajistán. Esta situación podría desencadenar una profunda crisis diplomática entre Rusia y sus aliados de Asia Central. Esto plantea las siguientes preguntas. ¿Acaso Kazajistán hizo la vista gorda y permitió el paso de estos drones? ¿O es que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, la alianza que según Rusia protege su espacio aéreo, no es más que un tigre de papel? Moscú podría estar perdiendo el control sobre Asia Central, una región que todavía considera su patio trasero. Si el gobierno de Astana no puede o no quiere impedir el paso de estos drones, esto será una pesadilla geopolítica para Putin. Rusia ahora se verá inmersa en la paranoia de estar rodeada de enemigos o elementos poco confiables, no solo en su frontera occidental, sino en todas sus fronteras. Más importante aún, este frente fantasma amenaza una de las arterias vitales de Rusia. El mar Caspio es la principal arteria que Rusia utiliza para transportar armas, drones y municiones desde Irán. Los ataques a la base de la flotilla del Caspio en Kaspisk marcan el inicio de este bloqueo estratégico. Si Ucrania tiene suficiente alcance y acceso para amenazar esta ruta, la cadena de suministro logístico de Rusia podría romperse en medio del mar Caspio. Los barcos procedentes de Irán ya no están a salvo, los puertos están en llamas y los almacenes están explotando. Este es el pináculo de la guerra asimétrica. Ucrania está superando los multimillonarios sistemas de defensa de Rusia con drones relativamente baratos y rutas ingeniosamente diseñadas.
La onda expansiva de este ataque se extiende mucho más allá de los escombros físicos de un edificio en llamas, tocando las frágiles fallas étnicas y políticas de la Federación Rusa. El humo que se eleva en Grozny no solo simboliza una brecha de seguridad, sino también un colapso psicológico para la autoridad de Moscú en el Cáucaso. Toda la existencia política de Ramzan Kadyrov se basa en el miedo y el poder absoluto. Ni una hoja podía moverse en Chechenia sin su conocimiento. Sin embargo, los acontecimientos del último mes han destrozado esta ilusión de control. Este no es el primer ataque al territorio de Kadyrov. Es el eslabón más devastador de una cadena de acontecimientos. ¿Cómo puede un líder que no puede proteger su propio edificio de inteligencia proteger a su gente? Si Kadyrov puede ser atacado en el corazón de Grozny, en la zona supuestamente más segura, entonces ningún colaborador ruso en el Cáucaso está a salvo. Esta situación le da a la oposición clandestina dentro de Chechenia, como los batallones Sigmansur y Dudayev, que luchan en las filas ucranianas, una enorme ventaja moral y valioso material de propaganda. Kadyrov ya no es el cazador, es el cazado. La declaración del general Lipovoi de que los drones podrían venir de Dagestán o Kazajistán revela el abismo de sospecha en el que ha caído el Kremlin. Esta declaración siembra semillas de discordia entre las regiones federales de Rusia. En ataques anteriores, Kadyrov culpó a funcionarios de las repúblicas vecinas de Dagestán e Ingusetia, lo que llevó a amenazas de deudas de sangre. Ahora, el general ruso declara oficialmente estas áreas como sospechosas. Consideren esto. Moscú sospecha que los ataques se organizan desde su propio territorio, a través de Dagestán. Esto crea el riesgo de un posible conflicto interno en el flanco sur de Rusia, en un momento en que su ejército ya está empantanado en Ucrania. Un ambiente caótico donde los partidarios de Kadyrov miran con recelo a los dagestaníes, los ingusetios a los chechenos, y todos se acusan mutuamente de ser traidores o agentes ucranianos. Esto significa que la inteligencia ucraniana, específicamente la GUR, está socavando la integridad interna de Rusia sin perder un solo soldado en el terreno. Ahora surge otra ecuación. Vemos que Rusia lucha por proteger su vasta geografía de los ataques y al mismo tiempo mantener en funcionamiento su economía de guerra. Esta situación activa una falla mortal entre Kadyrov y el Kremlin. Hasta ahora, Putin ha podido controlar las repúblicas autónomas con el poderío económico y la autoridad de la Federación Rusa. Pero en la economía de guerra del Kremlin cada rublo debe ahora ser doblemente considerado. A medida que el gasto en defensa y seguridad se infla, la lucha por los gastos sociales del presupuesto federal se intensifica. Esta situación crea un dilema tremendo, especialmente en regiones devastadas por la guerra como Chechenia. El poder de Kadyrov en la región no proviene de la lealtad y devoción absolutas, sino del poder del dinero. Ahora, el poderío económico de Rusia es más débil que nunca. Por un lado están los ataques ucranianos a las arterias económicas, refinerías y oleoductos rusos. Por otro lado, están las sanciones occidentales y las grandes pérdidas en el frente. Esta carga recae directamente sobre las economías de las regiones autónomas o sobre la fuerza laboral. Especialmente en la Chechenia de Kadyrov, la estabilidad política se ha mantenido durante años mediante un goteo presupuestario. Ahora, las transferencias, subsidios y pagos de proyectos a Grozny están disminuyendo. Incluso en 2023 y 2024, Kadyrov ya tuvo desacuerdos con el Kremlin, los generales rusos e incluso el FSB. A esto se suma el declive económico. Ahora, la lealtad de Kadyrov al Kremlin se acerca a una curva peligrosa. Esta es una apuesta arriesgada para Putin. Para el 2025, el gasto militar de Rusia alcanzará niveles récord. Alrededor del 7% del PIB se destina a defensa y seguridad. Esta carga está poniendo a prueba las arcas federales. Al mismo tiempo, las sanciones, las primas de los seguros de transporte y los costos de financiamiento están interrumpiendo los flujos de efectivo de la energía. Como resultado, el gobierno central tiende a distribuir los fondos de una manera más condicionada y específica. En esta situación, las regiones que dependen especialmente de las transferencias federales son las primeras en sentir los temblores. Chechenia se encuentra en medio de un temblor de este tipo. Entonces, ¿qué pasaría si se cortara el financiamiento para Grozny? Hay tres respuestas a esta pregunta. Reducción parcial y reajuste. El gobierno central mantiene el nivel nominal total de las transferencias, pero cambia su composición. Se recortan las partidas flexibles, los proyectos ostentosos y las inversiones simbólicas. Se da prioridad a los salarios y a los pagos sociales. El impacto político es limitado, pero el glamour disminuye y el nivel de presencia se reduce. Esta es una presión que se siente tras bastidores, no en el escenario. Financiamiento condicionado y supervisión. Las transferencias están vinculadas a condiciones más estrictas de informes y gastos. Se incorpora una prueba de lealtad en la ingeniería financiera. Cada proyecto requiere una justificación. La competencia entre las élites regionales sobre qué proyecto recibe financiamiento se volverá más intensa. Esto aumenta la fricción interna sin incrementar la presión externa. Recortes netos, retrasos. La presión sobre el gobierno central aumenta, y si el flujo de efectivo se estanca, comenzarán los retrasos en el pago de salarios y contratos. Esta es la opción con el impacto político más evidente, ya que el poder adquisitivo y el ritmo de pago del salario de lealtad se ven directamente afectados. Si se alcanza este umbral, la retórica de demostración de lealtad aumentará, la moral caerá y la confianza se verá dañada. El hilo conductor de estas tres respuestas es la lealtad. La lealtad es más un flujo que una emoción.
Cuando el flujo se estrecha, la emoción se vuelve más visible en el escenario. Pero la retórica por sí sola no trae dinero en efectivo. La lógica de la red de clientelismo funciona bajo el supuesto de que hay suficiente pastel para todos. Cuando las rebanadas del pastel se encogen, suceden dos cosas: aumenta el lenguaje de unidad y la competencia se agudiza. La reducción del calendario de licitaciones aumenta la tensión sobre el asunto de a quién pertenece la gente y la empresa. Si se reduce la tasa de pago anticipado, el flujo de efectivo de los pequeños contratistas se interrumpe. A medida que aumenta el tiempo de prórroga, la motivación de los equipos en el lugar de trabajo disminuye. Todo esto puede parecer incidentes aislados, pero cuando se suman, son registrados por las autoridades. Aquí es necesario abrir un paréntesis. Cuando se interrumpe el flujo de efectivo, los primeros ahorros se realizan silenciosamente en este punto. Los simulacros se vuelven menos frecuentes, los programas de mantenimiento se alargan y se dice, esperen a fin de año, para nuevas compras. Puede que no sea visible a corto plazo. A mediano plazo, la moral y la preparación para el combate disminuyen. Además, si hay críticas a la demostración de lealtad, en la percepción pública, la moral se volverá aún más frágil. Por lo tanto, los retrasos salariales no son solo una cuestión de dinero. Son una cuestión de poder. El resultado es inevitable y brutal. Cuando el humo se disipa en Grozny, lo que queda no es solo un edificio quemado, sino una reputación empañada. El sueño de Vladimir Putin de hacer a Rusia grande de nuevo se ha desvanecido bajo la sombra de drones que vuelan indefensos sobre los cielos de Chechenia, los cuales nadie puede detener. Rusia se presenta como una fortaleza inexpugnable. Cerraron las puertas de la fortaleza pero olvidaron cerrar las ventanas traseras. Hoy son los cuarteles de Kadyrov, mañana un petrolero en el mar Caspio, pasado mañana quizás una fábrica militar en los montes Urales. La guerra ya no está en las estepas de Ucrania, sino en el mismo centro neurálgico de Rusia. Los imperios no son destruidos por ejércitos externos, sino por la podredumbre interna. La ceguera causada por la arrogancia y el caos que no pueden controlar. Lo que vemos en Grozny es la llama de ese colapso. ¿Y ustedes qué opinan sobre este asunto? Compartan sus opiniones en la sección de comentarios. Para recibir actualizaciones de nuevos videos, suscríbanse a nuestro canal y no olviden activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.